6 al 8. Y mientras usted busca 1 Corintios capítulo 5, del verso 6 al 8, quiero decirles que la reunión familiar que vamos a tener, que tenemos para el sábado, la programamos para el siguiente sábado. Es decir, ese sábado será el sábado, creo que es 10. Déjenme mirar aquí. 9. Entonces, el 9 estaremos aquí justamente atendiendo esta parte. Amén. Bueno, gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 5, verso 6 y 8. Dice así, del 6 al 8. Dice así: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Terminemos esa frase: de sinceridad y de verdad. Entonces, sinceridad y verdad, virtudes de la Santa Cena. Vamos a orar para presentarnos al Señor, para que su palabra corra y sea glorificada, y para que el Señor nos ayude a presentarnos delante de Él para esta preciosa ceremonia. Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias te damos porque hemos llegado a este día último del año 2020 y estamos muy agradecidos contigo porque durante todos estos días, Señor, del año 2020, tú has estado con nosotros, nos has dado tu palabra, nos has dado tu espíritu, Señor, y nos has edificado, nos has consolado, nos has exhortado con tu palabra. Y aquí estamos, Señor, fieles y constantes, Señor. Sí, mi Dios, firmes en la verdad, Señor, y te damos gracias en esta hora. Que tu palabra corra y sea glorificada. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos con el Señor porque, hermanos, una vez más nos preparamos para hacer una de las ceremonias más importantes que tiene la iglesia cristiana. Creo que es la ceremonia más importante que tiene la iglesia cristiana y es justamente la de la Santa Cena. Y la Santa Cena, obviamente que es una ceremonia, hermano, vital para que nosotros podamos tener comunión con el Señor. Y en esta noche yo quiero decirles que durante todo este mes tuve la oportunidad de hacernos un examen, de autoevaluarnos nuestra vida frente a la presencia de Dios, nuestra vida frente a la santidad de Dios, frente a la divinidad de nuestro Dios. Y es importante que sepamos que la Santa Cena no solamente lo toman como algo que es muy de pronto no muy común en nuestro medio, y es por las implicaciones serias que tiene esta ceremonia. Nosotros sabemos que la Santa Cena tiene como representación simbólica el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por el pecado del mundo, por lo cual se debe celebrar con dignidad y recordar la obra de expiación que el Señor Jesús hizo en la cruz. Expiación es la eliminación de la culpa o quitar el pecado a través de un tercero, y el tercero sería ese cordero el cual quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, el mismo Señor Jesucristo nos mandó a que celebráramos, a que lleváramos a cabo esta celebración, que lleváramos a cabo esta cena. Esa fue uno de sus mandatos. Y claro, nosotros sabemos que lo tenemos que hacer con dignidad, como lo acabo de decir. Es importante que entendamos, todos los que somos miembros de la iglesia del Señor, que tenemos que tener corazones limpios del pecado y limpios del rencor y la amargura. Es por eso que hay que hacerlo con un buen espíritu y hay que estar preparados para esta solemne ocasión, recordando lo grande que fue ese sacrificio y esa entrega por cada uno de nosotros.
Así que nosotros debemos responderle al Señor con esa misma virtud con que Él nos respondió a nosotros, y fue con esa limpieza de corazón y con esa paz con que el Señor dio su vida para con nosotros. Hay dos ceremonias muy importantes que tienen que ver con nuestra relación con el Señor Jesús. La primera relación es la primera ceremonia es la de bautismos, los bautismos en agua, y la segunda es la Santa Cena. Tienen que ver con relación a Él, a ser parte de Él, y esto es bien importante. Por eso son ordenanzas de parte del Señor y van unidas la una de la otra. Son señales visibles del pueblo de Dios y son utilizadas para demostrar verdades espirituales. La primera, el bautismo, demuestra la purificación requerida para ser parte del pueblo de Dios. Cuando las personas oyen el evangelio y lo creen, entonces viene fe a sus corazones y entienden cuál es el plan de salvación a través del arrepentimiento, el bautismo en aguas, en el nombre de Jesucristo, para ser parte de su pueblo, para ser parte de la familia de Dios. Para ser hijos de Dios se requiere ser bautizados. Por eso esto quiere decir que a través del bautismo hacemos parte de su pueblo, parte de su familia, parte de su linaje. Es a través del bautismo. La persona que no ha sido bautizada en aguas en el nombre de Jesucristo, siendo adulta, porque el bautismo no es para niños. Los niños se presentan al Señor. El bautismo es para gente que desea morir al mundo, al pecado y a la carne. Y un niño que acaba de nacer, ¿por qué va a morir? No, al contrario, lo que le espera es mucha vida. El bautismo es para adultos, para aquellos que ya han vivido y ya han tenido experiencia de conocer su naturaleza pecaminosa, y que las consecuencias del pecado son la muerte y la condenación, pero que hace 2020 años Jesús vino al mundo, Dios manifestado en carne, y pagó en la cruz del Calvario por la pena de nuestro pecado, y por esa pena, por esa obra en la cruz del Calvario, es que nosotros somos aceptos a Dios a través de eso, de oír el evangelio, de creerlo, de arrepentirnos, de bautizarnos. Amén, de bautizarnos en el nombre de Jesús. No hay cristiano que haga parte de la iglesia que no sea bautizado. No puede haber un cristiano en una iglesia que lleve años y no se haya bautizado. Algo pasó en su corazón, ha endurecido su corazón, o algo está pasando en su vida, pero no pueden haber cristianos sin bautizarse. Porque el bautismo justamente es lo que muestra que somos parte de la iglesia. Cuando una persona se bautiza, hace parte de la familia de Dios, se vuelve hijo de Dios porque es nacido de nuevo, y fuera de eso hace parte del cuerpo de Cristo y hace parte de su reino. Para ser parte de su reino tenemos que tener condiciones, y la condición es bautizarse. Es para ser parte, el bautismo hace esto. Y la segunda ceremonia, que es la Santa Cena, demuestra que ya somos parte de su pueblo. Es decir, ahora esa cena justamente es una reunión que hace el Señor en comunión con los suyos, con los que son sus hijos. Ahí en esa Santa Cena no pueden estar otras personas que no tengan esa condición. Podemos tener personas aquí con nosotros escuchando la palabra de Dios, podemos hacerlos partícipes de que nos acompañen en la Santa Cena, pero no pueden participar del pan y del vino porque todavía no han sido bautizados. Esto es simplemente para esto. Ahora, hermanos, esto lo quiero decir porque, sí, el bautismo es para ser parte, y la Santa Cena es porque somos parte de su familia. Amén. Yo creo que usted se da cuenta, hermano, que uno tiene su núcleo familiar, y a veces estamos justamente, y es necesario que a veces tengamos reuniones como familia, el papá, la mamá, los hijos allí, el núcleo familiar. Y es bien importante eso, porque allí pues hay más estrecha relación. Lo mismo quiere el Señor con sus hijos, y para eso está la Santa Cena. Pero entonces el Señor ha determinado en su palabra que la Santa Cena se lleva a cabo con los que son hijos de Él,
que hacen parte de su pueblo, que son bautizados. Entonces, por eso son dos ceremonias que va una con la otra, pero son bien importantes para los cristianos. Un cristiano que no se bautice no puede ser cristiano. Y un cristiano que no tome la Santa Cena no se puede ir con él. Así de sencillo, es decir, hay una situación allí. Pero entonces esto es bien importante que lo sepamos. Ahora, también es importante que sepamos que la Santa Cena dice que es una copa y es un pan. La copa es llamada la copa de la bendición y el pan es llamado el pan de la comunión. Oiga eso tan bonito que lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, verso 16. Y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. La comunión, la copa. Ahora dice, el pan que partimos, el que vamos a tomar esta noche, no es la comunión con el cuerpo de Cristo, no es la comunión, no es la unión en común con Él. Eso es lo que está diciendo. Siendo un solo pan, todos somos parte del pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Sí, somos del mismo cuerpo y el cuerpo del Señor. Óigame bien, como lo dice allí, como lo dijo el Señor en el capítulo 6 de Juan. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El cuerpo representa el pan y el vino representa la sangre. No es que vayamos a comer el cuerpo de Cristo ni a beber la sangre de Cristo. No, el Señor dijo que con la Santa Cena nosotros debemos recordar que cuando tomamos el pan, así fue su cuerpo molido en la cruz del Calvario. Y que cuando tomemos la copa es recordando que así fue derramada su sangre en la cruz del Calvario. Así que, hermano, esto es bien, bien importante. Ahora quiero decirles algo también bien importante. Nosotros sabemos que Dios tiene dos pueblos sobre la tierra, el pueblo de Israel y la iglesia. Son dos pueblos diferentes por ahora. Después seremos un solo pueblo, pero por ahora son dos pueblos. El pueblo de Israel era sombra de lo que iba a venir. Nosotros, la iglesia, somos el complemento, somos luz y ellos son sombra. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser sombra o ser luz? Ser luz, claro que sí, porque usted no saca nada con la sombra, pero sí con lo que es verdadero, con lo que es auténtico. Ahora, así ocurre, hermanos. La Biblia dice que Dios con su pueblo fue una sombra de lo que iba a venir, porque lo completo, lo perfecto se llama Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo quiero decirle que aunque Dios ha tenido una estrecha relación con los judíos y ha sido muy, muy especial con ellos, ahora Dios tiene su iglesia. A ellos los tiene esperando hasta que termine, hermano, la plenitud de los gentiles en cuanto a la salvación a todo el resto del mundo. Y ahora está incorporando a la iglesia aquellos que han de ser salvos. De ahí va a sacar un pueblo para la gloria de su nombre, para luego unir los dos y hacer un solo pueblo, un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ellos también, hermanos, ellos también tenían dos cosas por las cuales ellos tenían que también honrar a Dios. Así que así como nosotros tenemos el bautismo y tenemos la Santa Cena, así ellos también tienen dos cosas que tienen que cumplir semejantes a las nuestras. No es lo mismo, porque lo de ellos es sombra, lo de nosotros es verdad, es luz, es pleno. Pero para ellos tenían que, número uno, para poder ser pueblo de Dios, pueblo de Israel, necesitaban ser circuncidados. Y solo los circuncidados podían tomar la Pascua. Lo que nosotros llamamos hoy Santa Cena, ellos lo llaman Pascua. Y lo que nosotros llamamos hoy bautismo, ellos le llaman circuncisión. Ningún judío puede ser parte del pueblo de Israel si no se circuncida. Y ningún judío puede tomar la Pascua si no ha sido circuncidado. Aquí en este caso, ningún cristiano puede ser parte de Dios si no se bautiza. Y ninguno puede tomar la Santa Cena si no se ha bautizado.
¿Se dan cuenta? No es que seamos lo mismo, ni que hermano, qué equivocación tan grande que hayan cristianos que se quieran volver judíos. Es una cosa muy diferente. Ninguno de los, y ojo con, hermano, esa es una doctrina de demonios que ha salido últimamente. Amén. Y están judaizando a la gente cristiana. Ese es un engaño de Satanás que ha levantado. Una cosa es el judaísmo, otra cosa es el cristianismo. Digan amén. Una cosa es el judaísmo y otra cosa es el cristianismo. Usted encuentra la Biblia dividida en dos partes, pero usted tiene que ubicarse. ¿Dónde está usted? Usted no tiene nada de hebreo. Nada, usted no tiene nada de hebreo, hermano. Usted tiene mucho de mexicano, de dominicano, de ecuatoriano. Usted tiene mucho de eso, pero de hebreo no tiene nada. Y no se ponga a hablar en hebreo porque no es necesario, hermano. No, señor, no se deje engañar. Por ahí hay muchos que se dejaron engañar y están yéndose tras esas corrientes. Usted no puede caer en eso. Hermano, esto es así como lo estoy diciendo. Lo estoy explicando muy claramente porque así está en la Biblia. Y yo lo entiendo muy bien. Yo soy cristiano. Yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. Sellado con el Espíritu Santo. Amén. Así que ellos tenían, oiga bien, ellos tenían que circuncidarse para poder ser parte del pueblo de Dios. Si usted quiere ser judío, se tiene que circuncidar. Mire a ver. Olvídese de eso, hermano. Usted lo único que necesita es ser bautizado en el nombre de Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo. Eso es mucho mejor que lo otro. Hermano, es mejor ser bautizado en el nombre de Jesús que ser circuncidado. Amén o no, hermano. Y la cena que ellos tenían, la Pascua, también era una cena, pero era con elementos diferentes. Había que sacrificar un cordero. La Pascua, la cena que ellos tenían que comer, ¿por qué se estableció ¿por qué se estableció la Pascua israelita? ¿Por qué se estableció? Porque el Señor la estableció para que ellos reconocieran lo que hizo Dios sacándolos de la libertad de Egipto, de las pesadas cargas de Egipto, del faraón, de todo lo que estuvieron ellos allí cautivos, eran esclavos. Y el Señor les da libertad, y antes de darle la libertad hace la Pascua, para que nunca se olviden de dónde Dios los sacó, a ellos, no a ustedes ni a mí. Ahora hay otro, más que lo que pasó en Israel, más hay para nosotros. El cordero que tenían que comer ellos era un cordero. Pero nosotros sabemos que el cordero de nuestro es nada más ni nada menos que Jesucristo el Señor. No es un animal, es algo más grande, ¿sí o no? Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este cordero aquí quita el pecado del mundo. Lo quitó, ya lo hizo. Un solo sacrificio para siempre. Aquí tenían que hacer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. ¿Por qué? Porque ese animal no solamente cubría los pecados, los cubría. Una cosa es cubrir y otra cosa es quitar. ¿Cuál prefiere usted? Entonces, hermano, no quiera ir al judaísmo, porque es sombra. Usted tiene que seguir siendo lo que el Señor dice que tiene que ser. Un cristiano orgulloso de ser de Cristo. Amén. Aleluya. Hijo de Dios, bautizado en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces la cena de ellos era con 3 elementos. Tenían que tener un cordero, quemarlo al fuego, asarlo al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. Esa era el menú de la cena de la Pascua. Nosotros aquí tenemos 2 elementos. ¿Cuál? Los panes sin levadura y el vino. Porque así lo celebró Cristo y así lo mandó a celebrar Cristo. Porque esas dos cosas representan algo.
representan lo que Jesús hizo en la cruz con su cuerpo y con su sangre. ¿Se dan cuenta lo hermoso? Entonces, hermano, aquí, para que nos demos cuenta que como es el mismo Dios, entonces dice, si aquí tengo el pueblo de Israel, para que ellos sean israelitas de mi pueblo, yo quiero que ellos se circunciden y coman la Pascua, hagan la Pascua, celebren la Pascua cada año. Pero con ustedes que son la iglesia, que no tienen nada que ver con Israel, entonces ustedes se van a bautizar en el nombre de Jesucristo y van a tomar la Santa Cena con pan y vino. ¿De acuerdo? Ahora, miren cómo son las cosas. Miren lo que dice el Señor allí. En Éxodo 12:43. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, era el pastor de esa congregación allá: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Lo mismo dice aquí. Ningún extraño comerá de ella. Es decir, no podía entrar cualquier extraño a comer la Pascua con ellos. No. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comprará de ella. Es decir, habían judíos que compraban esclavos y ellos los hacían, eso se llama un prosélito, que venía a ser un judío a la fuerza, porque había sido comprado por dinero después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Era una cena que ellos tenían que llevar a cabo, pero no podía comer cualquiera. Si habían comprado un esclavo, ese lo convertían al judaísmo y ahí ya podía comer. Pero si era un extranjero, oiga, extranjero, a ver, todos los que no somos de Israel, ¿qué somos? Entonces, el extranjero no puede comer la Pascua. Y dice, verso 47, toda la congregación de Israel lo hará. ¿Eso quién lo dice? Dios. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ninguno incircunciso comerá de ella. Es importante. Mire, les dije, Dios tiene dos pueblos sobre la tierra: el pueblo de Israel y los que son judíos allá ellos. Lo mejor para un judío es que se convierta a Cristo. Es lo mejor para ellos, porque ellos todavía, el Señor, hermano, para ellos no hay establecido, para ellos literalmente no hay establecido sino un Salvador, y se llama Cristo el Señor. Y ellos, para poderse salvar, porque ellos no se pueden justificar de ninguna manera de su pecado, ellos tienen que cumplir los 10 mandamientos, los tienen que hacer, hermano, los tienen que cumplir a la letra. Nosotros ya lo cumplimos en Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús cumplió eso en la cruz del Calvario, y por lo tanto todo el que es de Cristo es exonerado del pecado. Entonces, hermanos, habiendo explicado estas cosas, ahora tenemos que mirar que si usted está listo para tomar la Santa Cena, se llama Santa Cena, porque estamos cenando con el Santo. Con el Santo. Ahora, Él tiene sus condiciones y las puso, las leímos. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué está diciendo? Y aquí voy con esta parte importantísima, hermanos. Esto es importante lo que les voy a decir. Sí, se lo voy a decir de una vez. Cuando ellos celebraban cada año la Pascua, todavía la celebran. Ellos todavía hacen esa cena, ellos. Pero sus hijos participan, están mirando ahí. Y los hijos le preguntan a los padres: papá, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Sabe qué les contestan los padres a sus hijos judíos? Es que nosotros estuvimos cautivos en Egipto, porque Faraón nos tenía afligidos en esclavitud, sufrimos mucho, pero nuestro Dios llegó allí con gran poder y tomó a Faraón y le mostró su mano poderosa con 10 plagas, y luego nos sacó con mano poderosa y cruzamos el mar Rojo. Él lo abrió. Y
cruzamos y nunca más, y venían los egipcios por nosotros y nos iban a acabar, pero el Señor nos salvó, nos llevó al desierto. Hermano, eso hace un judío contándole a su hijo. ¿Y sabe qué hace el hijo? Uy, qué Dios tan grande el que tenemos, qué Dios tan poderoso el que tenemos. Claro, porque si es del papá, pues es del hijo también, ¿verdad? El hijo es orgulloso. ¿Cómo así, papi? Cuéntame más. ¿Y qué más hizo ese Dios? Yo quiero estar con ese Dios porque es poderoso. Si ellos tienen esa historia, yo quiero que usted, padre, le cuente la historia suya a su hijo. Porque yo le dije a mis hijos, ¿ustedes saben de dónde me sacó el Señor? Yo estaba en miseria, el diablo me tenía arruinado, me tenía acabado, me tenía cautivo. Yo estaba ya, perdido completamente, esclavo de la maldad, del pecado. Y en la miseria, iba para el infierno. Pero apareció Jesucristo, apareció el Señor Jesús. Y el Señor Jesús me sacó de esa vida, rompió las cadenas. El Señor me dio la libertad, entró en mi vida y me dio libertad, y ahora tengo su presencia y nunca más volví a estar esclavo de nada. Aleluya. ¿Y sabe qué van a decir mis hijos? Uy, papi, qué Dios tan grande tenemos. Cuéntale la historia del bendito Cristo a tus hijos. Dile qué ha hecho el Señor con tu vida. Cuéntaselo a tus hijos. No deje que ellos lo conozcan porque otros se lo cuentan. Cuénteselo tú mismo, dile qué hizo el Señor. Yo llegaba borracho a la casa, perdido. Yo hacía y deshacía. Tuve que vivir experiencias terribles porque no conocía a Cristo. Pero apareció el Señor en mi vida. Alguien me predicó al Señor. Y el Señor vino y me dio la libertad. Yo no tenía paz. Estaba esclavo del cigarrillo, estaba esclavo del alcohol, estaba esclavo de la marihuana, estaba esclavo de la cocaína. Era hasta una loca perdida. Dígale lo que era usted, pero ahora soy libre. Ahora tengo a Cristo. Ahora Él reina en nuestra casa. Ahora Él es el Señor. Dígalo, hermano, dígaselo. Cuéntele, hermana, cuéntele a su hijita, a sus hijos, cuánto sufría, cuánto padecía, cómo era su vida antes. Cuánta presión, cuánta depresión, cuántas enfermedades. Hermano, hay muchas cosas que el Señor hace. Y este año hizo cosas grandes, maravillosas. Este Dios todopoderoso. ¿O no, hermano? Entonces, hermano, lo que quiere el Señor es que Él nos mandó a bautizar y Él nos mandó a hacer la Santa Cena. A los que somos bautizados, a los que hemos visto su gracia, su poder, a los que hemos visto su amor. ¿Cuántos han visto el amor de Jesús? Entonces lo vemos ahora, sí, Señor. Entonces, ¿qué quiere? No, ustedes tienen que límpiense pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? ¿Qué es la levadura? La levadura es algo que combina, que contamina el pan. En un buen sentido de la palabra. La contamina para que se vea más. Para que se vea más. Y eso es lo que somos los hombres. Cuando no dejamos que Cristo more en nosotros. Entonces nos inflamos, somos orgullosos, nos creemos más que los demás. Y entonces viene a nuestra personalidad y creemos y queremos estar más. Y todas esas cosas, toda esa hipocresía. ¿Por qué? Porque la levadura es hipocresía. Esa maldad, eso se llama levadura. Entonces el Señor dice, ustedes ya no son así. Ustedes ya ahora son un pan. Antes era un pan contaminado. Ahora son un pan sin levadura. Como lo fui yo. Hermano, es que eso es lo lindo de Jesús. Hermano, en Él no hubo nada de hipocresía. En Él había sinceridad y verdad. Y Él no ha dejado de ser así. Siempre encontrará usted en el Señor sinceridad y verdad. Y usted y yo no teníamos eso. Nosotros no teníamos sinceridad, éramos hipócritas. Ahí sí nadie dice amén. Éramos hipócritas y éramos mentirosos. ¿O no? Llenos de mentiras y
y de hipocresía. Eso era. Hasta ¿cuántas veces a usted le dicen hipócrita? Vea, vamos a poner un ejemplo. ¿A cuántos no les han dicho que son hipócritas? A ver, ¿a cuántos? A todos nos han dicho. Es que eso éramos. Pero ¿quién le puede decir al Señor eso? Nadie. Nadie. Porque Él es el símbolo de la sinceridad y de la verdad. Jesús, hermano, nunca fue otra cosa de lo que decía ser. Lo que Él decía ser, eso era. Y todo el mundo testificaba que Él era lo que es. Sincero y verdadero. Entonces el Señor dice, bueno, ustedes son mis hijos. Quiero que ustedes tomen la cena, sean sinceros y vivan en la verdad. No tengan nada en ustedes que sea mentira. Dejen de anidar pensamientos mentirosos. Deje de cantar mentiras. No haga eso. Sea una persona de verdad y sea sincera. No hable detrás de las personas. Lo que quiere decir una persona, vaya, dígaselo en la cara. Dígale, hermano, yo tengo esto contra usted. Pero no así como yo estoy hablando, sino de otra manera. Sí, dígale a la persona, hermano, venga, hermana, venga, vea, yo pienso esto de usted, perdóneme, pero yo no quiero hablar por allá atrás. Yo quiero decirle a usted, yo no quiero llamar a una hermana, a mi mejor amiga, y decirle lo que pienso de usted. Se lo digo. El Señor quiere que seamos así, sinceros y verdaderos. Usted no puede vestirse para venir a la iglesia de una manera y ser allá en las redes sociales otra persona. Eso se llama, yo no lo dije. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Eso dice el Señor. Porque nuestra Pascua, hablando a ellos, nuestra Pascua que es Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de esa Pascua. Ese cordero que era ahí, hermano, ahora es el cordero nuestro. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que fue sacrificada por nosotros, dijo ahí. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Vea, yo le voy a decir una cosa, hermana y hermano que está aquí. Usted, uno sabe cómo mira a las personas. Pero hay miradas que traen malicia y hay miradas que traen hipocresía. Y quitemos eso de nosotros, hermanos. Eso se llama levadura. Y el Señor dice, ustedes no son levadura. Quiero que saquen la vieja levadura, la levadura de malicia y de maldad. Y por eso, hermano, usted quiere conocer un hermano sincero, en su mirada está. Una hermana sincera, en su mirada y en su lengua está. Entonces dice, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, hermanos, voy a ir rápido aquí. Yo quiero decirles que le quiero decir algo. Usted no tiene razón si usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, usted en esta noche, después de que todo lo que yo he hablado este mes como pastor de esa congregación y para que usted reciba esta gran bendición, yo creo que usted ha entendido lo que le digo. Yo no creo que usted llegue a este momento y usted no haya arreglado ese asunto, esos dos asuntos, el asunto de su pecado y el asunto de su relación con su prójimo. Le dije que eran dos tableros, el tablero moral y el tablero de nuestra relación con nuestros congéneres. Es lo único que el Señor quiere, que usted arregle eso.
y lo arregla tan fácil. El Señor dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el Señor dice: si tú no perdonas a tu hermano, entonces ¿cómo quieres que yo te perdone a ti? Por eso lo que Pedro y los discípulos les parecía difícil eso, pero era Dios diciéndoles allí: cuando oren, está bien, pero acuérdense, usted está diciendo perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos. ¿Borraste el tablero o todavía parece un tablero electrónico? De ese no está hablando el Señor, del electrónico no. Es del viejo, del que se borra. El que borra completamente. Eso es lo que el Señor quiere. Si usted ya hizo eso, usted, hermano, vea, usted lo puede hacer ahora. ¿Por qué, hermano? Porque ese hijo pródigo vino donde papá, y lo primero que hizo fue, volviendo en sí, alzó los ojos al cielo y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están ahí, tienen todo, y yo aquí? No, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso se llama un corazón arrepentido. Y se fue allá a buscar a su padre, y su padre estaba ahí, y aunque había estado sucio y había estado mal, pero su padre vio el corazón y vio que ese corazón venía arrepentido. Es decir, lo había borrado el pecado, y dijo: aquí vengo, Padre, y perdóname. Y el papá lo vino y lo abrazó, lo recibió, porque era hijo. Pero ¿sabe una cosa? No solamente lo recibió, lo besó, lo bañó, sino que le dijo: hagamos cena. Y ese que venía, ¿verdad?, que no tenía en un momento derecho para estar ahí comiendo en la casa de su padre, ahora había sido recibido, y ahora se le estaba haciendo un banquete para él. Si él lo logró, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Es más fácil para nosotros hacerlo. Así que, hermano, nosotros tenemos una palabra aquí muy linda. Una palabra, mire, primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, oiga eso, la paz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces es tan fácil. Por eso les quiero decir, escuchen esto, hermanos. Hay dos porciones bíblicas donde el Señor le dice a todos sus hijos: acérquense. Acérquense. El primero está en Hebreos capítulo 4 verso 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios aquí. Un sumo sacerdote, y no soy yo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice: acerquémonos confiadamente, con confianza. ¿Por qué? Porque ya tu pecado lo arregló Jesús en la cruz. Solamente tienes que venir y decirle: Señor, perdóname, con un corazón sincero. Y eso te dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué llama gracia? Porque Él pagó por tu pecado sin que tú pagaras nada. Entonces Él dice: acércate, simplemente sé sincero, busca la sinceridad y la verdad, y ahí el Señor te recibe. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Tan lindo, tan fácil. Y la segunda vez que el Señor dice que nos acerquemos está en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 10, y dice que así que teniendo, verso 19, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oiga, es que el Señor ya lo hizo. Ellos no tenían acceso sino al atrio exterior. Los de Israel solamente tenían acceso al atrio exterior. Solamente los sacerdotes pueden entrar al lugar santo, al santísimo. Nosotros ahora es más fácil.
Jesús con su sacrificio nos abrió espacio para estar en el mismo lugar santísimo. Aquí lo dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta vez de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice: no dejando de congregarnos. Y hay hermanos que me están escuchando y no han vuelto, tienen miedo del COVID, yo no sé, pero si van a un supermercado, van a un trabajo y no vienen a la iglesia, están faltándole al Señor, porque aquí el culto de la tarde todos son bienvenidos el día domingo. Y el que falte a este versículo está faltando a Dios, porque aquí está una orden: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice así: sino exhortándoos. Y por eso esto lo llamo yo una exhortación, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta pandemia es una señal de que el Señor se acerca, y es cuando más los cristianos tienen que congregarse. Por eso, hermanos, yo quiero decirles: el que ama a Dios ama la limpieza de corazón, de boca y de manos. Voy a repetir eso: el que ama a Dios ama la limpieza de corazón, de boca y de manos. De corazón, acuérdese, ¿quién para amar a Dios como David? David amaba a Dios profundamente. Eso se demuestra, tenía un corazón semejante al de Dios. Él era para Dios, era un apasionado, hermanos. Era un apasionado, pero un día falló. Un día se ensució su corazón. ¿Y qué fue lo que dijo? En el Salmo 51:7: purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira lo que dijo David. Le dijo: Señor, crea en mí un corazón limpio. Yo lo quiero. Yo quiero estar contigo, yo quiero participar de esta bendición. Yo te amo a ti. Renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu, y un espíritu noble me sustente, y entonces alcanzaré las almas para ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Eso es lo que estaba diciendo. Yo quiero tener un corazón limpio para alcanzar almas. ¿Cuántos quieren alcanzar almas? ¿Cuántos quieren ganar almas? Hermano, ¿cómo vamos a hacer para alcanzar las almas? ¿Cómo? ¿Le vamos a dar responsabilidad a quién? ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A los líderes de evangelismo? No, Señor. Eso no es así, hermanos. La responsabilidad es de todos nosotros. Pero si no tenemos un corazón limpio, David lo dijo: créanme un corazón limpio, renueva un espíritu recto, no me eches de delante de ti, un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré, predicaré, y la gente se convertirá a ti. Recuerden que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces Él limpia su corazón. Segundo, el Señor limpia la boca. Estaba Isaías, había muerto el rey Usías, había muerto. Y él entró al templo, y allí vio al Señor, lo vio, no sé, una visión, pero vio al Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2, hermano, estaba tremendo allí, hermano. ¿Sabe una cosa? Y dijo: ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios, habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. E inmediatamente voló del altar un carbón encendido, tocó sus labios y su culpa fue quitada. Y le dijo el Señor: aquí he quitado la culpa de tus labios. Le limpió la boca. Y luego, hermano, hay que limpiar las manos. Y el Salmo 24 lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos
y puro. Póngase de pie, por favor. Vamos en este momento a llevar a cabo la Santa Cena. Hermanos, vamos a cenar en esta hora. Y yo quiero que usted medite, hermano. Pregúntese: ¿tengo mi corazón limpio? ¿Tengo mi boca limpia? ¿Tengo mis manos limpias? ¿Por qué no hace una oración en este momento y le dice: Señor, ayúdame? Yo quiero cenar. Yo quiero sacar levadura de mi vida. Yo quiero, Señor, hacerlo para ti. Yo quiero decirle que los hermanos van a repartir el pan y van a usar guantes y le van a entregar a usted el pan en su mano. Téngalo listo allí, y la copa también tenga la lista para que cenemos todos en este momento. Pero quiero que usted, cuando esté recibiendo la copa y el pan, mientras el hermano Anthony nos dirige en esta alabanza, usted lo haga una meditación. Hágalo sinceramente. Hagámoslo, hermanos. Yo les pido, por favor, recuerde que esta es una ceremonia exclusivamente para los bautizados, porque es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano Anthony, por favor, y vamos a cantar.